Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. Comenzamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Asesorándote al éxito de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es su servidor, Ricardo Jauregui. En esta edición vamos a platicar de la reforma a la subcontratación laboral. Esta reforma que hace unos pocos días fue aprobada, ya está por presentarse al legislativo para que sea promulgada, trae algunos comentarios que es importante mencionar. Recordemos que en el año 2012 se modificaron sobre todo la Ley Federal del Trabajo en los incisos A, B, C y D del artículo 15. En estas modificaciones se pretendía adecuar el tema de la subcontratación. La verdad fue una modificación que tenía muchísimos problemas, muchísimos criterios encontrados. Uno de ellos era la ambigüedad del término especializado. En realidad, el término especializado no estaba definido en ninguna ley. Las autoridades decían que tenía que ser un trabajo que no tuvieras en tu plantilla laboral, que por esa razón sería especializado. La verdad fue un tema bastante debatible que al día de hoy, como quedó la redacción, sigue presente. Otro tema también, se obligaba a los contratistas. ¿Para qué? Para que subieran la información tanto en IMSS como en Infonavit, la información de los contratos, la información de la vigencia del contrato, la información de los trabajadores que iban a tener subcontratados para un contratante. Entonces, estas modificaciones, la verdad, fueron de mucho revuelo, pero no lograron adecuar perfectamente el tema de la subcontratación. En la parte fiscal también hubo modificaciones. ¿Para qué? Para evitar este tipo de formas de contratación y que no se pagaran pues en la parte de seguridad social las cuotas obrero, y acá el tema de deducibilidad y acreditamiento. En tema de IVA y de ISR se pedía o se solicitaba que las personas que utilizaran este tipo de servicios obtuvieran de la contratista la información referente a los pagos que realizaban a los trabajadores, los pagos de retenciones, los pagos de cuotas obrero patronal, y la verdad era un tema. ¿Por qué? Porque años después hubo una modificación para implementar una retención para el IVA. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que el mayor perjuicio para el tema fiscal no era las retenciones, sino era el IVA. También hubo una implementación de un aplicativo en el portal del SAT. Dicho aplicativo era obligatorio y con este uso del aplicativo lo que se pretendía era omitir las obligaciones tanto en IMSS como en Infonavit. Pero también, bueno, este tema no fue benéfico para las personas. ¿Por qué? Porque no había una capacitación como tal, no había algo que nos pudiera servir para presentar correctamente este aplicativo. Entonces, bueno, fueron un sinfín de errores que tuvieron las administraciones en cuanto al tema de la subcontratación. Y por último, el tema de retención, como les había comentado, en el año 2019 se elimina el aplicativo del portal del SAT y se implementó la retención de un 6% para este tipo de servicios, siendo ahora con la modificación que estamos viendo que se elimina esta retención. Esto nos hace pensar que dicha retención, y como se explica en la exposición de motivos, valga la tautología, nos lleva a pensar que fue ineficiente. ¿Sí? Entonces, eso es el antecedente de esta reforma de la subcontratación laboral que vamos a empezar a platicar. En cuanto a las modificaciones legales, vamos a empezar con la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 12 se modifica dicho artículo y se prohíbe la subcontratación de personal, dejando de lado, excluyendo a todas esas agencias
de intermediación, de captación, de headhunter, que no entran dentro de la subcontratación de personal. El artículo 13 también se modifica y bueno, aquí nos dice, oye, sí se permite la subcontratación siempre y cuando sean trabajos especializados. Nuevamente hallamos este concepto de especializado. ¿Qué es especializado? Todavía no se define, es un tema bastante, es una palabra, un concepto bastante ambiguo. Entonces, mientras no haya una definición, va a haber muchas opiniones encontradas. Entonces, también nos menciona en el artículo 13 qué sucede con las empresas de un mismo grupo corporativo, las famosas insourcing. Estas empresas también se van a considerar que subcontratan personal, pero bueno, dentro de un grupo corporativo de empresas. También nos modifican el artículo 14 y nos obliga que cuando haya una subcontratación de las que estipulamos que sea algo especializado, bueno, la contratación sea por escrito y vía un documento, un contrato. Y también nos dice, oye, las empresas de subcontratación deben obtener un registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su renovación es obligatoria cada 3 años. El trámite, bueno, todavía no se manifiesta la autoridad conforme a este trámite. Estamos esperando que manden los lineamientos para registrar a nuestras empresas de subcontratación, pero es muy importante que una vez ingresado la solicitud para el registro, la autoridad tiene 20 días para resolvernos. En caso de que no nos resuelva, y durante los 3 días siguientes, bueno, en caso de que no lo resuelva, podemos requerirla. Una vez requerida, tiene 3 días para manifestarse. ¿Qué sucede si no se manifiesta dentro de este plazo? Bueno, podemos considerar la positiva ficta. Entonces, este es un tema interesante, pero ¿qué sucede si yo aplico la positiva ficta? ¿Cómo puedo yo comprobarle a mis clientes que tengo dicho registro? ¿Con únicamente los trámites sin concluir? ¿O con qué documento puedo yo comprobar a mis clientes? Porque es una de las obligaciones que yo debo de contener para poder brindar el servicio de subcontratación. Y para este registro, una vez que entre en vigor dicha ley, tenemos 90 días naturales. Este plazo lo utilizaron para muchísimos trámites. Es muy importante que lo tengamos en conocimiento. También uno de los últimos temas que se modificaron fue el artículo 127 de la misma Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo nos habla de la PTU. La PTU es uno de esos conceptos que los empresarios están queriendo erosionar, pero bueno, sigue vigente en el país y en algunos países de Sudamérica. Pero bien, nos dice la modificación que se va a limitar dicho concepto, el pago por dicho concepto, a 3 meses o el promedio de los últimos 3 años de lo que haya percibido el trabajador. El valor que sea mayor es el que se le va a entregar al trabajador. Entonces, si yo gano 10,000 pesos y percibí en mi promedio de los últimos 3 años 40,000 pesos, bueno, esos 40,000 pesos son superiores a los 3 meses de sueldo, entonces es lo que estaría percibiendo como PTU. También se aplican o se pretenden aplicar multas bastante onerosas que creo que no van con la relación a mi servicio que estoy brindando. Por ejemplo, no exhibir la documentación requerida, que es la documentación requerida, es el registro, son mis contratos, son mis pagos de cuotas. Las multas van desde 250 hasta 5,000 UMAS. La cantidad son 22,405 pesos a 448,100 pesos. Una cantidad bastante onerosa, considerando que no todas las empresas que realizan bien las cosas de subcontratación tienen una gran cantidad de clientes. Entonces, esta multa, por ejemplo, de 448,000 pesos, pudiera ser la utilidad de todo el ejercicio de alguna subcontratista pequeña. En cuanto a las modificaciones más importantes de la ley del Seguro Social, bien, se modifica el artículo 15A que lo correlaciona a las obligaciones que les estaba mencionando de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, se obliga nuevamente a informarle al IMSS
de forma cuatrimestral sobre los contratos que tengamos con, en este caso yo soy prestador de servicio de personal, con mis clientes. ¿Y cuál va a ser la información que voy a estarle informando de esta forma cuatrimestral? Va a ser el contrato, va a ser la vigencia de dicho contrato, la relación de los servicios especializados. Aquí habría que entrar más al tema sobre el concepto especializado. El nombre, el CURP, el número de seguro social y el salario base de cotización de los trabajadores, así como el RFC del beneficiario de estos servicios especializados. Esta es la información que cuatrimestralmente estaremos obligados como empresa de subcontratación a informarle al instituto. También un tema bastante importante, una de las facultades que tenían las empresas de subcontratación es que podían tener un registro patronal por clase. ¿Qué es esto? Que podría yo subcontratar dentro de mi misma razón social, personal de oficina, personal de una constructora, personal de una siderúrgica, personal de distintas clases, con el riesgo pertinente, ¿no? Entonces, ahora con esta modificación nos dan, una vez entrado en vigor, 90 días para que acudamos al instituto y le digamos, oye, de mis 5 clases que tengo, me voy a quedar con solamente una. En caso contrario, el instituto nos dará de baja todos los registros, todas nuestras clases. Entonces, esto es muy importante atenderlo para quienes tenemos una empresa de subcontratación y tienen diferentes registros patronales por diferentes clases. También las multas por no presentar dicha información cuatrimestralmente también son bastante onerosas. Aquí ascienden de 500 a 2,000 UMAS, de 44,180 pesos a 179,240 pesos. Entonces, estas modificaciones son las más relevantes de Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. La ley del Infonavit no me meteré tanto porque va muy en relación con lo que platicamos ahorita de la Ley del Seguro Social. Reportar al instituto y comprobar la relación que tienes con tus diferentes clientes. Entonces, es prácticamente lo mismo, los mismos plazos. En tema ya, digamos, fiscal, Código Fiscal de la Federación también se modifica. La fracción más importante se añade al artículo 15 en un inciso D. Aquí nos dice, dicho artículo que no tendrá un efecto fiscal los pagos que realicemos por la subcontratación de personal cuando dicha actividad o dichos pagos estén relacionados con dicha actividad, pero que estén relacionadas con el objeto social, así como nuestra actividad preponderante. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una empresa de subcontratación, yo me dedico a realizar ropa deportiva. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo dados de alta mis trabajadores con una empresa subcontratista y yo tengo 3 empleados que me maquilan la ropa y 3 empleados subcontratados? Entonces, los empleados que yo tengo subcontratados por los pagos que yo realice a mi empresa de outsourcing no van a ser deducibles acorde a este artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es muy importante analizar mi objeto social como empresa y las actividades que me va a estar desarrollando el personal subcontratado. Aquí el problema muy grande que tenemos en México es que las actas constitutivas tienen que estar considerando todos y cualquier concepto que pueda generarnos un ingreso. ¿Por qué? Porque la autoridad, en este caso el SAT, es muy estricto y poco flexible en esta cuestión, porque si tú quieres modificar tu constancia, tus actividades económicas ante el SAT, te dice, oye, dicho concepto no está en tu objeto social, por ello no puedes realizar esta actividad. Entonces, el problema va a ser para muchísimos clientes, muchísimos contribuyentes. ¿Por qué? Por el objeto social tan amplio que tiene la gran mayoría de sociedades en México. Entonces, mucho cuidado con este artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, porque está correlacionado con diferentes leyes. Y bueno, también se menciona, oye,
estos supuestos cuando originalmente los trabajadores sean del contratista y se transfieran al contratante, bueno, mediante cualquier figura jurídica, ¿sí? Entonces, cuando haya esta elusión, en estos casos también se considera que dichos pagos no van a ser deducibles para quien los efectúe. También en el artículo 26 se incluye la fracción 16. Dicho artículo del código nos habla de responsabilidad solidaria y nos dice que quien reciba servicios que estén relacionados con el 15D, servicios de subcontratación, donde se actualiza alguno de estos supuestos. Oye, yo tengo servicios de subcontratación que mi objeto social también realizo, o servicios de subcontratación que realiza la actividad preponderante. Bueno, en estos casos no van a ser deducibles, y también yo que estoy pagando y que estoy contratando voy a ser responsable solidario. También esto es bastante importante. Y en el tema de delitos también se añade el inciso H del artículo 75 y nos dice: para evitar la deducción y el acreditamiento de los gastos de subcontratación, este artículo también liga al 15D. Entonces, por una parte nos dicen esto no es posible, y por otra parte está la sanción. Ahora, por último, nos habla de la multa y se obliga al contratista a entregar al contratante. Yo, outsourcing, tengo que entregarle a mi cliente la información pertinente de nuestra relación. ¿Qué es esto? Bueno, es el contrato, son mis reportes cuatrimestrales, tanto para IMSS como para Infonavit. Es el pago de los sueldos que yo realizo por tus trabajadores, el pago de cuotas, el pago de retenciones, y bueno, ahí dejo un poquito abierto el tema porque no se obliga al pago del IVA, que es lo que más le ha dolido a la Hacienda. Entonces, bueno, si no presentamos esta información, si no le proporcionamos esta documentación a nuestros clientes, la multa oscila de 150,000 pesos a 300,000 pesos. Esto es lo más relevante de Código Fiscal. En la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, digo, aquí prácticamente fueron lo mismo. IVA hay un temita nada más, y nos dice nuevamente, se añade la obligación de recabar la información de nuestro prestador de servicio. ¿Cuál información debo yo obtener de él? Debo obtener la información del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debo tener el contrato, debo tener los reportes cuatrimestrales, debo tener copia simple de los pagos que realice a mis empleados, el pago de retención de ISR por los sueldos de mis empleados, las cuotas obrero patronal de mis empleados, las aportaciones al instituto. Y aquí es donde yo comento: oye, ¿qué sucede con el IVA? No lo mencionan nuevamente, ¿no? Entonces, este caso de la documentación por la cual estamos obligados, lo mencionan en el artículo 27 de las deducciones del impuesto sobre la renta. Y también nos dice: oye, no serán deducibles en el artículo 28 los servicios que actualicen alguno de los supuestos del 15D, como lo habíamos mencionado, del Código Fiscal de la Federación. Esto es lo más importante en impuestos sobre la renta. Ahora pasamos al impuesto al valor agregado, el IVA. Y bueno, lo primero es que se deroga la fracción cuarta del artículo 1A. Esta fracción cuarta nos hablaba de la retención del 6% para ese tipo de servicios de subcontratación. La autoridad entiende que no es la vía, no es la medida, no es la forma para obligar a quien recibe este tipo de servicios o quien abusa de este tipo de servicios de recaudar el IVA. Entonces, es aquí donde hago los comentarios pertinentes de cuál es la mejor manera o qué información tendría que exigir la autoridad para evitar el tema de subcontratación. Pudiera ser considerar el IVA a una tasa diferente, o bueno, sí exigir el pago de IVA dentro de la documentación que ya pide para poderlo hacer deducible en tema de ISR y hacerlo acreditable en tema del impuesto al valor agregado. Y también nos dice: oye, se prohíbe el acreditamiento del IVA por los gastos que se realicen en la subcontratación del personal, haciendo la relación con el 15D del Código Fiscal de la Federación.
Y también tenemos la obligación en este impuesto a verificar que dicho contratista tiene el registro que mencionábamos, que nos obliga la Ley Federal del Trabajo, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sobre dichas modificaciones me gustaría hacer algún par de comentarios. Uno de ellos es que hay muchísimas empresas que brindan este servicio en el mercado. Debemos tener especial cuidado con todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque no solo con el registro basta. Si bien es cierto, habrá empresas, sobre todo las que están afiliadas a la Asociación Mexicana del Capital Humano, que son las más grandes. Si estas empresas, que bien se sabe que tendrán una empresa por clase, una empresa por giro, una empresa por objeto social, es muy arriesgado considerar que aplicar el tema de subcontratación de esta forma nos librará a nosotros como clientes. En la firma ofrecemos el servicio de subcontratación, pero también estamos muy preocupados de cómo poderle ofrecer dicho servicio a nuestros clientes sin que para ellos sea un problema a futuro. Entonces, con todas estas modificaciones, adecuaremos nuestros contratos, adecuaremos nuestra forma de trabajar, y en caso de que ya no sea viable brindarle dicho servicio a nuestros clientes, tenemos en la firma diferentes opciones, diferentes herramientas que pudieran determinar la forma de trabajar con la certeza jurídica, con la certeza profesional que la firma ofrece. Por último, me gustaría comentarles que debemos estar muy atentos a todas las modificaciones secundarias que esta reforma nos va a arrojar. Los lineamientos para poder obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sobre todo la forma en la que estamos trabajando con nuestros proveedores que nos brindan dicho servicio. En caso de que necesites asesoría para revisar la legalidad del servicio que se te ofrece, estamos a tu disposición. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como SF Consultoría Fiscal. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición para poder seguir asesorándote al éxito. SF Consultoría.